flying machine developed by the boy's father, famous scientist Dr. Tom Marino. You have 58 hours. If at the end of that time you have failed to supply the required information... Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor. Una vez conectadas todas las máquinas, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo. Claro. Entonces, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en las empresas? A ver, ¿qué está pasando a día de hoy en el mundo? ¿Qué influencia está teniendo la inteligencia artificial en los diferentes ámbitos de las empresas, ¿no? Bueno, aquí vamos a sacar algunas frases de estudios realizados, normalmente son de mercados americanos. La verdad que si estas frases las ponemos en contexto en la empresa española o en nuestro país, la verdad es que yo creo que quedaríamos bastante mal, ¿no? Estamos bastante a la cola, por no decir que no hemos empezado siquiera cuando algunos países lo han tomado como prioridad, ¿no? Pero bueno, es simplemente ver algunas frases, el impacto que está teniendo la inteligencia artificial aplicada a diferentes áreas de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en el tema de ventas, dice el 76% de empresas de retail han conseguido mejores ratios de ventas gracias a la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial. Por ejemplo, en experiencia de cliente, toda la parte de experiencia de cliente nos dice una frase que en 2025 el 95% de interacciones de los usuarios se producirán con un bot. Esto es muy disruptivo. Estamos hablando que no vamos a hablar con una persona, vamos a hablar con una inteligencia artificial. El 95% dentro de 5 años. El 95%. En el tema analítico, pues un impacto ya presente brutal, ¿no? Es decir, el 69% de las empresas mejoraron técnicas de analítica y toma de decisiones con tecnología de inteligencia artificial. Evidentemente esto es así, es decir, a la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, diferentes técnicas de forecasting, clusterización, bueno, diferentes técnicas de toma de decisiones, de análisis de datos, de big data, ha supuesto una revolución en el análisis de información y por lo tanto un impacto brutal en la toma de decisiones. ¿Bueno? De tal manera que, claro, el disponer de estas herramientas o no, si está influenciando en la toma de decisiones, en un mercado cada vez con más datos, más global y que necesita que seamos rápidos, evidentemente estas herramientas, si no dispones de ellas, puede marcar la diferencia entre existir o no existir, continuar, no continuar, que tu empresa tenga viabilidad o no tenga viabilidad, ¿no? Entonces, esto nos tiene que suponer una reflexión. Es decir, este tipo de frases, quien no conozca todo esto, estamos aquí para ello, tiene que suponer una reflexión. Y bueno, entramos al sector que nos interesa, a las empresas de field service. Bueno, ¿cómo está afectando, ¿no? Bueno, pues en las empresas de field service, para el 83% de estas empresas, la aplicación de inteligencia artificial es prioritaria. El 83%. Claro, esto, si veis las frases, suena como muy publicitario, porque había estas frases, pero es así. La inteligencia artificial no es ningún lujo, no es una tecnología inaccesible o para cuatro, es una tecnología que puede utilizarse ya y es una realidad que está en las empresas actualmente y que va a suponer un elemento diferenciador y disruptivo en la productividad de las empresas, en las formas de trabajar, en todo, ¿vale? Bueno, y lo que ponemos aquí es una revolución, en muchos aspectos, pero sobre todo una revolución que mejorará las formas en que trabajamos y vivimos y que ahora mismo no somos casi ni capaces de soñar. Es decir, realmente estamos en un momento en que estamos empezando a aplicar este tipo de tecnologías y estamos empezando a utilizarlas y ver qué posibilidades tiene, pero estamos en el principio y ya en el principio los resultados son impresionantes. Entonces esto va a revolucionar mucho, pero sobre todo va a revolucionar en que va a empoderar las personas, es decir, eso es una visión nuestra, es decir, va a empoderar más las personas que a las empresas, es decir, realmente la inteligencia artificial va a permitir hacer que las personas seamos el centro de todos los procesos, ya sean de negocio, de vida,
¿de acuerdo? Lo que vamos a intentar es poner la inteligencia artificial a nuestro servicio para mejorar nuestras vidas, ya sea nuestra vida cotidiana o en el trabajo, ¿no? Esto es más una visión nuestra, pero seguro que comparten muchas de las personas y empresas que ven. Y bueno, como hemos comentado que va a ser una revolución, hemos puesto una imagen chocante de una película que han sacado hace nada en Netflix, que se llama I'm Mother, y que es bueno, empieza la película, no quiero hacer ningún spoiler, pero es de un robot empieza la película de un robot, bueno, una robot criando una inteligencia artificial, criando a un bebé. Y bueno, empieza la película ahí, eso es al principio. Why aren't there any more children, Mother? There used to be. Then why did you only make one? Mothers need time to learn. This facility was designed to give humanity a second chance. One that began with you. Daughter. The path will not be easy. The world outside is lifeless. But I made you into the woman that you are, so that we could do this together. Mother? A mí me encantó, os la recomiendo. Y sobre todo, bueno, a mí me dio muchísimo que pensar, pero bueno, me sirvió mucho también que tengo un sobrino pequeño y la vio y cómo la perciben, ¿no? Es decir, está claro que la percepción que nosotros podemos tener de este tipo de películas no es la misma que a lo mejor un chaval de 8 o 10 años, ¿no? Entonces, sí que es verdad que este tipo de tecnologías, a lo mejor a algunas generaciones nos supone más chocante ver incluso este tipo de imágenes, pero seguramente a generaciones nuevas estén más como receptivos a este tipo de cambios, estén ilusionados más que temerosos de las posibilidades que ofrece todo este tipo de tecnologías. Entonces, muchas veces lo complicado de esto es que las tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, que ya digo es la tecnología, nos da un poco de vértigo y de miedo, ¿no? Y tenemos que también muchas veces analizar si ese miedo es el mismo que sentimos nosotros que el que siente las siguientes generaciones que van a venir. Y es que al final yo creo que a todos nos da miedo la evolución, la innovación, el cambio, pero yo creo que tiene que ser al revés, tiene que ser vislumbrarlo como una posibilidad, como una opción de mejora en el futuro, y bueno, ahí tenemos que estar para construir el futuro, ¿no? No tenemos que tener miedo porque el avance es ese, ¿no? La evolución es esa, es lo que ponemos aquí. Después de ir escuchando todo este tipo de cosas, ¿qué sentimiento tienes? ¿Tienes un sentimiento de emoción o de decir, esto que viene no me gusta nada? ¿Tienes miedo? Normalmente es más miedo, es decir, aquí sale mucho el conservadurismo. A ver, como hemos comentado en las diapositivas anteriores, la inteligencia artificial lo que está sacando es pues, nuestra parte más esencial, más humana. Esas reacciones de decir, ostras, es decir, lo que estábamos comentando, la inteligencia artificial va a suponer el que, a ver, en vez de tener un médico, me va a hacer un diagnóstico una inteligencia artificial. En vez de contratarme una persona, me va a contratar o despedir una inteligencia o un algoritmo. Dicen que la inteligencia artificial va a evolucionar tanto la medicina que vamos a ser inmortales. Van a desaparecer muchos trabajos gracias a que la inteligencia artificial va a sustituir esos trabajos. Entonces, ¿en qué voy a trabajar? ¿Va a quitar mi trabajo? Esto al final provoca una cantidad de preguntas sin respuesta que lo que entra es miedo. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para que no cunda el pánico. Bueno, y al final, bueno, como pusimos en una presentación en Zaragoza hace un año, ¿no? Que lo más constante de la vida hay algo que nunca cambia, que es que la vida es cambio, ¿no? Que la vida está en constante cambio. Es una frase de Aristóteles, creo. Bueno, esta es otra que pusimos, no queríamos poner la misma. Y es que la vida comienza donde termina el miedo. Claro, si tú estás viviendo siempre desde el miedo, no vives. Porque la vida es incertidumbre, la vida no es control, la vida no es determinismo, la vida es posibilidades, apertura, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco también visión nuestra, pero lo mismo, seguro que mucha gente la comparte. Como comentábamos, no hay nada más constante en la vida que el cambio, ¿no?
Es cierto que esta frase, cuando hablas con empresarios, bueno, sí, es verdad, las cosas cambian, pero las personas no. Esta frase es muy típica entre empresarios, directivos. Sí que es verdad, hay una revolución de inteligencia artificial, pero los directivos tienen un reto de evolucionar a las personas, o que las personas sean capaces de evolucionar con estas nuevas posibilidades. Evidentemente, si por mucha revolución que suponga una inteligencia artificial, si esa revolución no se implanta o no se acepta por parte de las personas y hace que nosotros también revolucionemos en la misma medida que la revolución tecnológica, pues ahí va a haber un problema, ahí va a haber un choque de un mundo de personas que no quieren cambio con un cambio brutal que viene, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí va a haber un choque de trenes que es irremediable, ¿no? Y bueno, como vemos aquí, uno de los mayores impactos de la inteligencia artificial es en el mundo del mundo laboral. Habréis leído seguramente cantidad de artículos referentes al impacto que va a tener la inteligencia artificial en los diferentes empleos, ¿no? Es decir, van a desaparecer muchos empleos y van a ser sustituidos por inteligencia artificial, pero también es verdad que la inteligencia artificial va a generar otro tipo de trabajos. Normalmente en los países donde más tecnificados, donde hay más tecnología de inteligencia artificial, más robótica, es donde menos menos paro hay. Entonces no tiene que cundir el pánico en este sentido, pero sí que es verdad que va a haber una transformación del trabajo. Bueno, aquí hemos puesto pues, un titular de expansión, pero como estos hay cientos, y casi que diría que cada semana o cada día sale uno de ellos, porque es muy sensacionalista, genera mucho interés, genera mucho clickbait, en plan de decir, me va a pasar esto. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Le dejará sin empleo la inteligencia artificial? Bueno, y tenéis, si buscáis por internet, hay 300.000 ejemplos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad es que ya lo está haciendo y lo va a hacer más, ¿no? Y esto, claro, va a condicionar la formación, es decir, ¿para qué tenemos que ver en un mundo en que constantemente estamos formándonos, tendremos que ver en qué nos vamos a formar si resulta que lo que vamos a formar va a ser una inteligencia artificial capaz de hacerlo mejor que nosotros. Luego las empresas van a tener que adaptarse porque al final si hay tipos de trabajo que se van a destruir o sustituir por otros, entonces todo esto va a suponer una revolución, pero donde están en medio las personas, y que la vamos a vivir en un corto periodo de tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es positivo porque al final, bueno, yo creo que aquí habrá que ver evidentemente, ¿no? Pero el uso ético de la inteligencia artificial, pero yo creo que el enfoque tiene que ser en mejorar la vida de las personas, ¿no? De las personas, de las empresas, su productividad, su competitividad. Y bueno, aquí hemos puesto, para que veamos un poco que no nos choque este cambio tan grande que va a haber en el mercado laboral, pues algunas imágenes de empleos que hace nada sí que existían y ahora no existen. Por ejemplo, hace nada existía un empleo que era el de hombre radar. Vamos a ver aquí. Claro, tú ves esta imagen y dices, el hombre radar. Se ponía el tío en el campo y nada, se ponía a escuchar lo que venía como si fuera un radar humano. La teleoperadora, las teleoperadoras que iban con el cable de forma manual. Bueno, pues estas mujeres, principalmente eran mujeres, es decir, ese trabajo ya no existe. Ha desaparecido. El hombre despertador. Era una persona como el sereno, similar, que las personas que tenían que levantarse a una hora, pues iba con un palo y golpeaba la ventana a la hora que tenía que levantarse. Claro, estos empleos se han destruido y han venido unos nuevos. Y bueno, supongo que el que hacía de hombre despertado, pues en su momento tuvo pánico cuando empezaron a salir otras novedades, ¿no? Cuando apareció un despertador real y luego, ahora lo llevamos todo en el móvil, ¿no? Pero bueno, todo esto estamos hablando de hace muy pocos años, comparado con la historia, y bueno, ha sucedido y no ha pasado nada. Lo que quiere decir es que la inteligencia artificial va a impactar en el mundo laboral, pero bueno, va a ser una evolución. Una revolución, pero va a haber una adaptación. Y al final buscaremos la mejor solución seguro, porque al final el avance es imparable, ¿de acuerdo? Y bueno, todos estos avances que están produciéndose en inteligencia artificial, principalmente en los últimos tiempos, ¿de acuerdo? En los últimos 10 años, ya hemos dicho que uno de la aparición del concepto de deep learning, de red profunda, es uno de los que realmente ha hecho que estemos hablando de aquí, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué realmente es ahora? Es decir, ¿por qué ha pasado ahora y no antes? Porque, bueno,
Bueno, pues hay un motivo de que esto esté sucediendo ahora y no antes. Realmente, nosotros, claro, los que somos tecnólogos o trabajamos en el mundo de la tecnología, nos gustan mucho las frases, esto no va prácticamente esto va a cambiar el mundo, muy rimbombantes y tal, ¿no? Pero sí que es verdad es que yo esto lo creo así firmemente, es decir, en la inteligencia artificial estamos viviendo un momento histórico, es decir, la humanidad nunca ha contado con una tecnología como la inteligencia artificial para realizar determinados avances. Y esto es va a suponer como el descubrimiento del fuego, no como la aparición de Internet, como el descubrimiento del fuego de aquellos prehistóricos, va a suponer esa capacidad de innovación y de cambio, ¿de acuerdo? Cada frase que pueda decir de aquí, evidentemente, requeriría un programa entero, pero vamos a ir avanzando, ¿vale? Pero bueno, se ha producido este cambio tan grande ahora por 4 motivos principalmente. 1, la aparición de tecnologías en cloud, es decir, bueno, ahora todo está en la nube. Es decir, realmente la inteligencia artificial, aunque podamos llevarla en el móvil, realmente necesitamos de la parte cloud. Es decir, la parte en que la inteligencia artificial esté omnipresente, sea ubicua, es decir, realmente en el momento en que yo la necesite va a estar ahí, ¿vale? Entonces es la tecnología cloud la que nos permite en cualquier momento tener accesible esa inteligencia, ¿de acuerdo? Luego tenemos poder computacional. Bueno, realmente ahora tenemos una serie de chips, de tarjetas gráficas, de circuitería, de hardware, que nos permite tener una potencia para poder computar todas estas inteligencias artificiales, estas redes neuronales, y aplicarlo y entrenarlas y poder desarrollarlas. Eso es el poder computacional lo hemos tenido a partir de hace nada, para que esto sea factible, para que realmente esto tú puedas desarrollar sobre eso. Y bueno, esto estamos hablando de la computación normal de hoy en día. Pensad cuando salga la computación cuántica. No quiero entrar ahí. Esto sería otro debate, ¿vale? Si realmente tenéis que pensar que todo esto que os pueda parecer el futuro, pues a lo mejor es el pasado, ¿de acuerdo? Y que esto va a avanzar muy, muy rápido porque las posibilidades son infinitas, ¿de acuerdo? Otra cosa que tenemos, que no teníamos antes, son datos. Ahora tenemos saturación de datos. Tenemos una cantidad de datos y de información brutales, tanto a nivel interno, es decir, los datos propiamente generados por la empresa, como datos externos. Podemos localizarlos a través de Internet, a través de bases de datos, a través de servicios de terceros. Hay una cantidad de datos brutales para analizar, por lo que entonces tenemos cloud, always on, es decir, siempre presente. Ya tenemos cloud, tenemos el poder computacional, tenemos los datos. ¿Qué nos faltaba? La magia, ¿no? Es decir, el algoritmo, la tecnología, las redes neuronales, ¿de acuerdo? Profundas. A ver, el tema de las redes neuronales, es decir, básicamente porque al final es como hemos puesto en esta imagen, es decir, bueno, pero el tema de la inteligencia artificial ya sabemos más o menos, pero has explicado el tema de las redes neuronales, pero realmente cómo funciona, es decir, ¿por qué funciona? Pero ¿por qué? ¿Por qué funciona realmente? ¿Qué es una red neuronal y en qué se basa? Bueno, básicamente, y no quiero meterme ahí porque esto estamos intentando que sea una presentación accesible pues, a todos los públicos, ¿de acuerdo? Pero una red neuronal está intentando simular la forma en que las neuronas se comportan o se comunican, cómo nosotros aprendemos. Está claro que este tipo de redes no son generales, son redes neuronales para un determinado problema. Y bueno, ahí hay muchísimo que hablar en el tipo de redes neuronales que hay, el tipo de algoritmos, mil cosas, ¿no? Pero básicamente lo que quiero que se quede claro es que esta tecnología es como se consiguió gracias a analizar cómo matemáticamente las neuronas funcionaban, se generó un modelo matemático y se está aplicando ese modelo matemático a máquinas de tal manera que esas máquinas pueden aprender o razonar de forma similar, al menos en un problema concreto, y que ellas solas aprendan, ¿no? ¿Y cómo sabemos que funciona? Porque los resultados son brutales. Los resultados son increíbles. Es decir, ya hay algoritmos que traducen de forma automática, que son capaces de crear arte, que son capaces de coger una imagen y generar una simulación en 3D. ¿Esto es aprendizaje? ¿Esto es estadística? ¿Esto es matemática? ¿O esto es inteligencia real? Bueno, yo no me voy a meter ahí, ¿de acuerdo? Sería un debate, ¿qué es la inteligencia? Porque todo lo que se cuestiona una inteligencia artificial
¿Eso es inteligencia o es estadística o es matemática? Bueno, todo eso se podría decir de una persona igual. ¿Nosotros somos una máquina, como decía Descartes? ¿O somos algo más? Ahí no vamos a entrar porque sería un debate filosófico, aunque quizás sea uno de los temas de uno de los podcasts que quiero hacer de forma personal, ¿de acuerdo? Hello. Hi, Sophia. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. Well, many of us work together to create you. And yes, you do kind of know me. I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind... Os avisaremos. Entonces, bueno, en el tema de aprendizaje y de cómo funciona la inteligencia artificial, básicamente yo puse esta slide que consistía en, bueno, vamos a ver un problema, cómo una inteligencia artificial se puede hacer frente a ella, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el problema de que lancemos una pelota y ver la trayectoria. Bueno, pues el señor Newton, con el tema de la gravedad, pues cuántos siglos hemos estado para averiguar la fórmula que supone o que dibuja la trayectoria de cuando lanzamos un misil, lanzamos una pelota. Eso ha supuesto muchísimos años, siglos, de grandes matemáticos. ¿Cómo lo haría una inteligencia artificial? Así. Bueno, básicamente lo que haría es, tiraría una pelotita millones de veces, de tal manera que lo que hace es inferir la fórmula y generar un modelo capaz de, a partir de un lanzamiento, determinar cuál es su trayectoria. Y esto es increíble, porque esto va a suponer que lo que nosotros tendríamos que imaginar la fórmula, de otra manera, a través de una inteligencia artificial, hemos inferido eso y hemos llegado al mismo resultado. Esto es brutal. Es decir, es una herramienta que nos ha permitido conseguir una fórmula sin tener, con perdón de la palabra, ni idea, y nos da el mismo resultado, sin ser matemáticos, solo aplicando este tipo de aprendizaje y de entrenamiento. Realmente impresionante. Aquí puse una abreviatura que ponía XAI, ¿de acuerdo? Y básicamente consiste en este proceso de aprendizaje, de obtención de resultados, etc. Las empresas de inteligencia artificial se enfrentan a un reto, y es que cuando realmente de un problema o de un caso la inteligencia artificial dé una solución, el problema es que dará la solución, pero no sabremos cómo ha conseguido esa solución. Es decir, vamos al problema de la inteligencia artificial explicable. Es decir, que nosotros podamos determinar, cuando una inteligencia artificial obtiene un resultado, determinar el porqué, la explicación de cómo ha llegado a él. Eso es un reto, y en algunas áreas está claro que lo que va a contar es el resultado, pero en otras va a contar realmente el por qué has llegado a ese resultado. Por ejemplo, imaginaos en un despido, él no sabe por qué te han elegido a ti, ¿no? Pues tendrás que decirme por qué me has despedido, quiero saber la inteligencia artificial por qué ha determinado que yo soy el elegido, y también ver si hay un sesgo que a lo mejor fuera no ético, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en la aplicación de la inteligencia artificial, en algunos casos, el que sea explicable va a ser fundamental, ¿de acuerdo? Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn.